Bueno, 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 gente. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, principalmente enfocado a los errores que nosotros cometemos dentro del juego. Para aquellas personas que están comenzando, creo que les viene fantástico. Y para aquellas personas que ya llevan tiempo en medio del juego, que se concienticen un poquitico más en el trayecto de lo que llevan jugando, que determinen cuáles son los errores que están cometiendo y que pues obviamente los corrijan. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta todo eso, bienvenidos a esta guía donde les enseñaré aquellas cositas que no tienes que hacer en medio del juego. Entonces, ya teniendo en cuenta todo eso, vamos dentro del video. Paso número 1. No gastes recursos sin pensar en qué es en lo que lo estás invirtiendo. ¿Listo? ¿A qué es a lo que voy? El recurso más importante que nosotros tenemos dentro del juego son los cristales. Y estos cristales nos sirven directamente para invocar personajes como tal, ¿cierto? Para atraerlos y poder jugar con ellos. La cuestión está en que ya empezaron los personajes promocionales. Los personajes que no van a entrar directamente en el banner permanente. Y esto hay que tenerlo muy presente para poder invertir mejor nuestros recursos. Aquí es a lo que voy. Supongamos, en el trayecto de estos días han salido diferentes personajes. Sereniel, Chizuru y Yuki, ¿cierto? Son tres personajes muy buenos y que funcionan en diferentes situaciones. Pero el único de estos que no entra al permanente es Sereniel. Y Sereniel, déjenme decirles que está demasiado rota. La cuestión está en que antes de todo esto, nosotros tenemos que investigar un poco si el personaje rinde o no. Esperar, supongamos, a que nuestro creador de contenido de confianza suba la guía súper completa, explique sus composiciones, cuáles son sus necesidades y si funciona directamente su compañero o no con el personaje, ¿cierto? Esto es algo que hay que tener presente y que nos va a funcionar muchísimo. Pero si nosotros invertimos a lo pendejo, vamos a cometer errores y no nos van a alcanzar recursos después para sacar más personajes. Como por ejemplo, aquí me muestro yo, sacando la manifestación de Ego 6 para Chizuru. Esto obviamente se ve bonito, se ve agradable, pero la manifestación de Ego 6 es tan mala que literalmente no la recomiendo y nos estaríamos ahorrando dos dupes prácticamente. La manifestación de Ego 5 es simplemente potenciación a cartas básicas. Y la sexta simplemente añade un golpe. O sea, sí, un golpe, algo que hace directamente la Tsukuyomi, ¿cierto? Entonces, supongamos, en mi caso, la sexta manifestación de ego fue el peor error que yo pude haber cometido en medio del juego. Porque, uno, invertí un huevo de recursos directamente en un personaje que no voy a terminar aprovechando al 100% porque literalmente esa espada no sirve para un carajo. Y segundo, y no menos importante, son recursos que me servían para otras cosas, ya sea compañeros, sacar más fácil hacer en él sin estar raspando de cada evento, cada cosa que había de por medio, porque tardé en sacar directamente también el compañero. Y eso que en estos momentos yo soy creador de contenido. Literalmente Chizuru me mostró de que no valía la pena invertir a lo pendejo. Y en esta situación, eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que estoy manejando. Ahora, después de que tú veas un personaje, supongamos en estos casos como Sereniel, en medio del juego, en medio del banner, tú dices, vale, la voy a sacar, pero ¿con quién me sirve? Automáticamente el juego te dice, no te preocupes, yo te la doy en un banner con dos personajes que te sirven con ella, que en estos casos es la conejita y la Nia, ¿cierto? Creo que se llama Selene. La cuestión está que estos dos personajes encajan muy bien con ella, porque pues en estos casos Selena sirve perfectamente para aplicar de nuevo la barra de tolerancia sobre el objetivo para que Serene la rompa de nuevo, o directamente Nia, que nos va a permitir robar cartas específicas que necesita Serene en medio de sus rotaciones, ¿cierto? Eso está muy bien, eso está bonito, eso está agradable, pero hay que tener presente una cosa. ¿Qué otros personajes tienes en medio del juego que le sirvan y le aporten directamente a Serenil? Tienes a Magna, tienes a Verónica, tienes no sé, a Calipe. Pues entonces aquí es donde tú determinas, vale, si tengo estos personajes, automáticamente tengo un mejor uso con el personaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué puedo armar? Y acorde a qué situaciones puedo jugar. Y aquí es donde entra directamente el segundo consejo. No inviertas o intentes invertir en todos los personajes a la vez. Ya que pues supongamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que jugar o conseguir para pasar todo el endgame tranquilos? Muy sencillo. Esto es muy práctico y sencillo. La simulación. La simulación, ¿qué es lo que necesitas en él? Simplemente necesitas dos composiciones y listo. Pero estas dos composiciones tienen ciertos requerimientos, ciertos atributos como tal que se tienen que cumplir, ¿cierto? Entonces aquí es donde tú dices,
cuáles personajes tengo que puedan cubrir la mayor cantidad de necesidades que tenga mi cuenta. Supongamos que quieres jugar con Sereniel y sacaste a Sereniel. No tienes que preocuparte prácticamente en ningún tipo de atributo. ¿Por qué? Porque ella tiene tenacidad, que rompe fácilmente los atributos, y tiene el tipo instinto, que nos favorece un montón. Entonces automáticamente podemos cubrir 3 de los 5 que tenemos. ¿A qué es a lo que voy? El del tipo instinto y otros 2 adicionales que nos estorben. ¿Listo? ¿Por qué? Porque perfectamente tú puedes subir uno de tipo fusión y uno de tipo vacío y uno de tipo de orden con el fin de satisfacer necesidades de tu cuenta. ¿Listo? Entonces, que subes el tipo orden y un tipo vacío y tienes el tipo instinto que tienes actualmente. Tienes 3 DPS muy óptimos que te favorecen directamente en los intercambios. ¿Qué te falta por cubrir? El tipo Legión y el tipo de Fueguito, que siempre se me olvida el nombre, Pasión creo que es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si supongamos te toca en estos casos un instinto y un tipo pasión, pues entonces juegas con el instinto en un sector y con el pasión en otro, pero tienes un vacío y un orden, entonces se te complican las cosas, ¿cierto? Entonces la intención es cubrir la mayor cantidad de puntos posibles con los personajes que tienes. Entonces que si te toca vacío y fusión, pues automáticamente juegas con uno de vacío y el de fusión que sirve para romper al enemigo, ¿cierto? O utilizas directamente tu composición más fuerte en fusión y listo, para satisfacer las necesidades de tu cuenta. Entonces, ese es el requerimiento principal. No gastes tus cristales a lo estúpido directamente en un banner de un personaje que ni siquiera tienes personajes que tengan sinergia con él, y no te enfoques tampoco en subir todos los personajes de golpe. Tienes que enfocarte principalmente en 3 carries al principio del juego. 1, 2, 3 máximo, ¿listo? No subas más. ¿Qué es lo que buscas directamente con estos personajes? Subir el potencial en todos los factores que necesites, subir lo que necesites también en lo que es su nivel y también su compañero. ¿Listo? Estos 3 factores son indispensables para tenerlo presente, ya que el compañero son estadísticas fijas y pasivas muy contundentes para el personaje. El nivel, obviamente, son estadísticas básicas muy importantes para el personaje, y de paso lo de su propio potencial, ya que el potencial abre paso directamente a nuevas estructuras. Por ejemplo, con Sereniel, que es un personaje que yo considero que está rotísimo, no le pienso invertir más. Esto no vale la pena, esto tampoco y esto tampoco. No vale la pena invertirlo en ella, pero si se dan cuenta, esto está completo porque son recursos importantes, estadísticas que potencian su daño base, y en estos casos una carta única que potencia directamente el daño con mi personaje, ¿listo? Y obviamente esta estadística que es muy importante para potenciar su base de daño principal, que en este caso son los homing laser, ¿listo? Entonces esa es la base principal. Y ahora voy a hacer una comparativa en estos momentos con lo que es Hugo. Hugo es un personaje también excelente que estoy utilizando recurrentemente. ¿Qué es lo que voy a potenciar con Hugo? Estos 3. ¿Por qué estos 3 y nada más? Porque resulta y acontece que esto prácticamente no lo necesito, ya que en esta situación yo no quiero utilizar cartas de ataque con él, porque lo que yo quiero son actualizaciones constantes de dingos. ¿Listo? Estos dingos lo que hacen es que cada vez que un compañero ataque, este ataque en secuencia. Entonces me sirven las estadísticas pasivas, pero es que yo no uso cartas de ataque. Entonces esto no lo uso, esto tampoco y esto tampoco. Entonces por esa razón lo descarto. Y esto de simplemente potenciar las cartas básicas tampoco me es relevante. Entonces investiga el personaje que tú vas a jugar y potencia los personajes carries principales. Y esos son los 2 primeros consejos. Pasemos por el tercero, que en estos casos es no subas los soportes. Al principio, claro está. La cuestión está en que ¿cuál fue mi primer personaje que subí a nivel 60? Y yo todo orgulloso lo hice en un video. Y fue nada más y nada menos que Mick. Invertí un huevo de recursos en el principio del juego cuando no tenía daño, y literalmente todos los personajes que yo tenía estaban por debajo del soporte. Imagínense lo gratificante que es ver eso. Es lamentable porque me quedé sin daño, me quedé sin recursos y automáticamente necesitaba farmear de nuevo para sacar un personaje full nivel 60. Entonces no te alteres, los soportes van a subir eventualmente. Súbelos hasta nivel 50 y déjalo ahí, quietico, no le muevas absolutamente nada más, como yo hice con los últimos personajes que yo tenía acá, ¿cierto? Cassius ya lo puedo subir de nivel,
pero en estos momentos necesito son potenciales. Necesito potenciales donde asegure que todos los soportes que yo tengo, que todos los personajes que yo voy a utilizar estén bien, estén cómodos, y ya cuando tenga estos recursos seguros, automáticamente invierto en los soportes. Los soportes son muy buenos, son muy útiles, y en este juego se los aseguro, son de las cosas más importantes del juego. Que si coloca escudos y no se rompe el escudo, automáticamente reduce el estrés. Que si te cura, reduce el estrés. Esto es importante. Entonces, por esa razón hay que tenerlo presente. Personajes que solamente se dedican a robos, no los potencien al 100% porque no vale la pena. Estos personajes simplemente te están dando un bufo para que tú puedas utilizar a tu main como tal, como un personaje principal, como el protagonista de tu composición. Entonces no le des todos los recursos a un personaje desde el comienzo cuando no le vas a sacar el máximo provecho, ¿listo? Dale eso al personaje que te está carriendo el juego, al personaje que te sostiene cada intercambio, al personaje que literalmente está haciendo que tu juego se vea más sencillo y más práctico, ¿listo? Porque esa es la función del carry. Nosotros habilitamos el carry y no vale la pena invertir todo lo que se tiene en el juego en los habilitadores al carry. Después de que ya los logres subir, ahí sí ya dices, ok, vamos a invertir directamente en el soporte. Después pasaríamos directamente por el sector de la estamina. Y aquí un pequeño recordatorio de cuál es el orden correspondiente para invertir en tu personaje. Paso número 1, el nivel del personaje. Paso número 2, el potencial del personaje. Paso número 3, el compañero del personaje. Paso número 4, las memorias de fragmentos. ¿Listo? Las memorias de fragmentos te van a servir un montón para potenciar las estadísticas de tu personaje, pero lo principal son los 3 pasos anteriores. Eso es la base principal del personaje, que no tiene variaciones, que no tiene nada aleatorio. Entonces, lo que tú necesitas al principio es simplemente saber en dónde invertir y no sobreexigir la inversión directamente en otros recursos. Supongamos, en estos casos yo ya invertí creo que toda la energía que suelo invertir diaria. No, tengo 4 compras adicionales. Es decir, dejo hasta las últimas 2 no las compro porque son 150, es demasiado caro. Y pues yo lo utilizo principalmente para subir los personajes, pero porque soy creador de contenido. Ustedes no necesitan hacer eso. Ustedes simplemente maxeen los personajes que necesitan, enfóquense en esos personajes y sáquenle directamente las memorias de fragmentos. Yo aún no he farmeado memoria de fragmentos. Vean aquí, ven acá, ven aquí, o sea, están ridículamente mal. Entonces, por esa razón, mucho ojito y no sobreexijan directamente recursos en personajes, o en estos casos, recursos completamente innecesarios subiendo otros personajes que no necesitan. Después pasaríamos directamente por uno muy bonito, y es: no te estreses por montar equipos de nivel 50, 40, 30 en personajes que tienes actualmente. Sí, o sea, buscar estadísticas es muy bueno, es muy importante, pero supongamos, en estos casos, la señorita Serenil le invirtió un montón de recursos con el fin de sacar estadísticas decentes, ¿cierto? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el personaje ya le farmeé el potencial, ya le farmeé las memorias de fragmentos, ya tiene el potencial del compañero completo y ya es nivel 60. La cuestión está en que tengo varios personajes sin farmear sus estadísticas, como por ejemplo Chiron, que no tiene memoria de fragmentos, esta que tampoco, bueno, tiene ciertos equipamientos que le sirven, pero no es del todo 100% útil, esta que está bien equipada, pero que le estoy rotando constantemente el equipamiento, que de hecho creo que aquí tengo el equipo de ella. Sí, ahora sí, ya estoy tranquilo. Renoa apenas unos bases sin tanto recurso. Aquí no tengo nada. Y así los estoy jugando. ¿Por qué? Porque puedo utilizarlos de esa manera. Porque ya invertí bien en el potencial, que aún me faltan ciertas cositas. Y también invertí ya en sus compañeros, que es la base principal del daño. ¿Listo? Se te va a complicar un poco y vas a depender mucho del RNG. Por supuesto que sí. Pero a la hora del T es la base principal de rutadas de armado. ¿Cuál es el mejor consejo que yo te puedo dar en el momento? Primero, consigue un equipamiento, sea el que sea, no importa cuál sea, y después simplemente colócale la memoria de fragmento que necesite a nivel 3, porque si nosotros lo queremos seguir mejorando, nos pide un recurso muy difícil de conseguir y que escasea. Entonces, después para nivel 4, este recurso es muy importante y no vale la pena entregárselo a un personaje, o en estos casos a un objeto que no te brinda las estadísticas que tú necesitas. Claro, tenemos Critical Change y ataque, ¿cierto? ¿Dónde está el daño crítico?
Necesito eso. ¿Dónde está el ataque en secuencia? ¿Dónde está la potenciación de ataque extra? No lo tengo. Entonces, por esa razón, no vale la pena invertir esos recursos directamente en un equipamiento que no me termina de satisfacer las necesidades del personaje. Entonces, por esa razón, en el caso tal de que me va a farmear, no sé, supongamos, más equipo perfecto para Serenil, automáticamente muevo el equipo que ya tengo invertido y se lo doy a un personaje X en el cual ya no tenga inversión. ¿Listo? O sea, sé que se lo puedo dar a Hugo porque no le he invertido en el equipamiento. Pero boom, le estás dando un equipo que pasivamente no le aporta nada. No importa, lo que me interesan son las estadísticas y que el personaje por lo menos deje de pegar con almohadas y que comience a pegar con rocas. Eso es lo que me sirve. Que no tiene filo, no importa, que haga daño es lo que necesito. Entonces, al principio no te estreses o te frustres por simplemente tener estadísticas que no son perfectas para tu personaje. Después lo conseguirás. Dale tiempo al tiempo, que eso es lo bonito del juego. Que tenemos el juego para rato. Entonces, tú puedes invertir tus recursos en el tiempo que se debe y cuando se debe. ¿Listo? Después pasaríamos por el siguiente, que esto me parece muy importante, y es: no ignores las sinergias de cartas. Por algo tenemos diferentes manifestaciones de ego, perdón, manifestaciones no, sino epifanías en medio de cada una de nuestras cartas, donde hay cartas excesivamente potentes que nos pueden llegar a servir un montón de veces, pero también tenemos cartas que no nos aportan prácticamente nada y que simplemente arruinan la sinergia del personaje. Piensa primero, investiga primero en cuáles son las epifanías que sirven mejor para mi personaje y armarlo en consecuencia. Un buen equipamiento, un buen potencial, un buen compañero, un personaje full dupeado puede llegar a servir con epifanías malas, pero un buen equipo con buenas epifanías literalmente puede llegar a pegar detonaciones completamente barbáricas. Y muchos dirán: tengo el mazo perfecto. Y puede que sí, pero también tiene margen de mejora, dependiendo de diferentes factores. Uno, qué tanto hayas farmeado directamente los caos, qué tanto hayas farmeado el evento, cuántos puntos puedas llegar a guardar en el save data, entre otra larga lista de cosas que favorecen directamente para el personaje. ¿Listo? Entonces, procura siempre buscar cartas bonitas sin afanarte. ¿Listo? Pero, ojo. Nosotros tenemos una estructura armada también en nuestros caos, donde tenemos también ciertos niveles que nos van a servir para conseguir ciertos tamaños en nuestro save data, ¿cierto? En estos casos, si yo quisiera entrar acá, tengo un nivel 6, máximo 7, o sea, hace que tengo un total de 90 puntos en el save data, pero entre más bajito, peor, porque aquí tendría solamente 40 puntos en el save data. Entonces, pierdo muchos recursos y tampoco te estreses por sacar un equipamiento perfecto cuando estás iniciando. No lo vale, no te preocupes, ya llegará el momento en el que saques un save data decente. Esto sí ya es una cuestión de inversión un poco más inteligente. Recuerda que nosotros tenemos una tienda bien sabrosona donde podemos invertir en ciertas cosas, ¿cierto? Según tu bolsillo y al mismo tiempo el mercado, verifica qué es lo que vale la pena comprar y utilízalo en consecuencia. ¿A qué es a lo que voy? ¿Cuáles son las dos mejores inversiones que existen actualmente en el juego para poderle dar un poco de crecimiento a nuestra cuenta? Primera, esto. Te lo aseguro que te sirve un montón. ¿Listo? Te da buenos recursos y todos los días tienes un recurso adicional. Si eres constante y entras recurrentemente, vas a tener tiros recurrentemente y pues por ende cristales que te sirven ya sea para farmear, ya sea para ir por personajes, ya sea para lo que sea. ¿Listo? Pero te sirve para eso. Y la segunda mejor inversión directamente sería el pase. Tiene recursos muy importantes, pero es bajo la misma condición. Tienes que entrar recurrentemente y hacer las misiones del juego para que consigas todos estos recursos. Si consigues esta base de crecimiento, te lo aseguro que automáticamente vas a tener una cuenta que crece rápido, que crece fuerte y que crece constante. Sin contar de que también te brinda compañeros que te pueden llegar a servir para diferentes personajes. Para mí, los mejores en estas condiciones sería directamente esta de acá y Aislen. ¿Listo? Porque sirven para varios personajes. Aislen sirve para lo que es Calipe y sirve para lo que es Magna, y este sirve para todos los soportes dentro del juego. Entonces es lo importante. ¿Listo? Yo voy a sacarlos todos eventualmente. Ya tengo dos, entonces tengo que esperar 4 meses más para sacarlos todos, pero lo importante es que voy a sacarlos todos recurrentemente. Pero esto es porque soy creador de contenido.
tú piensa en cuál es el personaje que más quieres, cuál es el que mejores estadísticas necesita y juega en torno a eso. Supongamos en esta situación tenemos a lo que es Seren en el campo, ¿cierto? Le sirve Seritea. Entonces, consíguele varias Seriteas, mejora sus estadísticas de la Seritea y te lo aseguro que una Serenial con una Seritea en su última manifestación, o sea, en su potencial máximo, te lo aseguro que le va a brindar unas estadísticas que va a hacer que Serenial pegue fuerte. Entonces, por esa razón, no te afanes, no te preocupes e invierte directamente en el personaje que más le sirva a tus personajes. ¿Listo? Eso sería por esa parte. Para aquellas personas que están iniciando, normalmente ustedes ven un personaje fuerte directamente en el juego y dicen, quiero hacer reroll. Pero el reroll tiene diferentes aspectos a tener en cuenta. Uno, el personaje del banner permanente o promocional que se encuentra en el momento. Y segundo, los personajes que te salgan del banner permanente, ¿cierto? Esto es muy importante porque hasta hay personajes 4 estrellas que te pueden llegar a servir con ciertas manifestaciones de ego. Entonces, procura, si vas a hacer reroll, sacar personajes que tengan mucha pasta o mucho crecimiento como tal en medio de diferentes composiciones, en vez de decir, es que el personaje más roto del juego es Mei Lin, ¿cierto? Pero ¿de qué te sirve tener a Mei Lin si no tienes personajes que tengan sinergia con ella? Pues entonces aquí es donde tú dices, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Nos armamos un buen equipo? ¿No nos armamos un buen equipo? O por lo menos tengo una base lo suficientemente sólida para sostenerme. Ahí es donde tú dices, huevo, voy con todo. ¿Listo? Y pues por último, evita gastar tickets y recursos en las tiendas generales. ¿Listo? ¿A qué es a lo que voy? Nosotros tenemos recursos reducidos, ¿cierto? O sea, cristales reducidos. Y estos cristales nos van a servir para comprar ciertas cosas en la tienda, ¿cierto? ¿Cómo lo puede llegar a ser estos de acá? ¿Cómo lo puede llegar a ser lo de los compañeros y al mismo tiempo lo del Traveler? Como yo invertí muchísimo en Chizuru, me sobraron muchísimos puntos y vean todo lo que compré. O sea, se quemé un montón de recursos acá, pero para aquellas personas que no han invertido un montón, sean pacientes, sean inteligentes e inviertan en donde se debe, porque supongamos, gastar en todos estos que son de ruta de farmeo puede llegar a ser un poco contraproducente. Yo, que estoy invirtiendo constantemente y recurrentemente porque soy creador de contenido, vale la pena. Pero supongamos, en el caso tal de ustedes, no se esfuercen directamente por quemar estos recursos acá, porque no siempre van a tener estas piezas para comprar sus cosas mensuales. Entonces, por esa razón, sean inteligentes e inviertan correctamente. ¿Listo? Y pues aquí, normalmente yo les diría, guarden para que compren directamente el dupe del personaje que ustedes quieren. Pero a la hora del té es muy satisfactorio comprar las cosas del gacha y hacer los tiros por el gacha, ¿cierto? Lo cual está bien. En lo personal, aquí es donde yo digo, en lo personal no está mal invertir directamente en estos, pero recuerda que te vas directamente al RNG donde tú dices, vale, voy a ir por tiros, intento ir por tiros, pero pues no te sale el personaje. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Asegurarlo o directamente invertir en este sector? Claro, es que aquí estamos hablando de 40 tiros, hermano. 40 tiros que me sirve directamente para sacar el personaje, pero son 40 tiros o directamente un dupe asegurado. Entonces, si supongamos estás a 40 tiros de sacarlo, hágalo, señor, sin mente. Pero si apenas estás empezando, piénsatelo 2 veces porque podría salirte o no. ¿Listo? Entonces hasta podrías perder pity. Entonces, ojo con eso, que puede llegar a ser bastante perjudicial. Supongamos, en mi caso, si llego a perder pity con Chizuru, me sale beneficioso porque ya tengo directamente estos nuevos cristales que me sirven para sacar un dupe de algún personaje que yo ya quiera. ¿Listo? Entonces, por esa razón, para tenerlo presente. Y ya, eso sería todo, mi gente. Sé que fueron bastantes consejitos de por medio, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Primero, evitar gastar recursos sin estrategia. Segundo, no subas todos los personajes al mismo tiempo. Tercero, no gastes recursos en supports antes de nivel 30 porque no vale la pena. No uses estamina en contenido irrelevante o en contenido que pues no le haga crecer a tus personajes. No busques substats perfectos desde el inicio porque te vas a terminar estresando. No copies builds sin entenderlas como tal, o sea, lo de las cartas. No compres microtransacciones del juego sin saber el valor real de lo que estás comprando. No hagas reroll sin objetivo claro y no gastes boletos de la tienda sin un plan de por medio.
Y por si acaso, si no quieres estresarte, hay una pequeña cerecita para el pastel. No te estreses intentando pasar diferentes sectores que estás seguro que no vas a pasar o que se te complica un montón. Yo no he querido intentar pasar esto, pero porque literalmente el que te quite 50% de la vida me parece algo desastroso y siempre me terminan matando. Pero eventualmente lo terminaré pasando antes de que se vaya directamente el evento. Entonces, son los últimos 3 niveles. Voy a ver qué es lo que ocurre y a ver si lo logro farmear. Ya tengo buen equipo, buen equipamiento, tengo una buena sinergia, entonces veré si logro farmearlo, ¿listo? Entonces eso sería prácticamente todo, mi gente. Espero hayan disfrutado este pedazote de video. Déjame saber en la caja de comentarios cuáles fueron los errores que tú cometiste. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nuggets. ¡Mua! Bye bye. Y si en algún momento llegaron a escuchar ruido de fondo, perdonen, pero están en vacaciones. Entonces imaginarán el ruidito. Se les quiere, gente. Chao, chao.